La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Bien, amigos, vamos a continuar con Distrito Informativo y recibimos a nuestro primer invitado a las 8:04 de la mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos Guerra, analista político. Muy buenos días, gracias por sacar el tiempo para venir a Distrito Informativo e informar y analizar con nosotros algunos temas de actualidad. Buenos días, Dolphy, buenos días a todas las chicas y toda la gente que nos ve y nos escucha en esta hora de la mañana, hoy lunes. Bueno, en primer lugar, teníamos el tema de si es necesario declarar solicitar un estado de emergencia en la provincia afectada por el huracán Fiona, si era necesario, vamos a decir estrictamente necesario, para poder resolver estos problemas que se presentaron en las provincias. Mira, yo creo que el tema del huracán nos trae varias reflexiones. Yo creo que la primera y la más importante es que desvela el estado de miseria de mucha gente en nuestro país. Y eso hay que ponerlo en contexto. La segunda, y puede parecer contradictoria, es que también la República Dominicana de hoy es distinta a la República Dominicana de hace 24 años cuando tuvimos la aparición de un huracán. No con las características de Fiona, pero sí un huracán, aunque en el año 2007 estuvo la tormenta Olga y la tormenta Noel. ¿A qué me refiero con que es una República Dominicana distinta? Bueno, que las cifras de pérdidas humanas son mínimas. Claro, sí, una vida es mucho, pero no se comparan. Pero no se compara con lo que habíamos tenido en otros momentos. Yo recuerdo cuando sucedió una situación parecida en el sur del país, que hubo una población entera prácticamente que se perdió por el lado de Independencia. En Jimaní, cuando la riada. Correctamente. Entonces, partiendo de ahí, uno ve que hay pérdidas materiales. Esas pérdidas materiales, yo quiero hacerme la pregunta. ¿El gobierno no está en la capacidad, justamente que estamos ahora a las puertas de presentar un nuevo presupuesto para el año 2023, no está en la capacidad de calendarizar las obras de reconstrucción de esa área, colocándolas en el presupuesto del año 2023? ¿Y no buscaba una rapidez más que todo? Partiendo de ese razonamiento, yo entiendo que no es necesario el estado de emergencia. La rapidez, en ningún caso, pero en ningún caso, la reconstrucción de esas obras que se perdieron ahí va a tomar menos de 6 o 7 meses. Es decir, partiendo de ahí, entonces, ¿por qué la prisa cuando podemos incorporarlo en el presupuesto nacional? Pero mientras más rápido, mejor, porque tú tener una gente sin casa, estar en un espacio donde no pueda, lo básico del ser humano es estar en una casa. Tuvimos muchos desplazados. Pero igual, en el tema de la reconstrucción de casas, yo me pregunto, bueno, pero si el gobierno no ha podido ni siquiera cumplir con sus propias metas en construcción de vivienda, que estableció que estaría construyendo según palabras del propio presidente Abinader, unas 17,000 viviendas por año, y apenas lleva en 2 años 253, si mi memoria no me falla. ¿En serio? Entonces, en un estado de emergencia, ¿qué va a ser diferente en términos de la eficiencia gubernamental para que esa política se acelere? Incluso esos desplazados pueden perfectamente colocarse incluso en el programa de distribución de vivienda de los propios planes que ha tenido el gobierno. O sea, no es que el gobierno no tiene planes de vivienda. Podemos discutir, y es así, que ha tenido eficiencia cero a la hora de convertirlo en realidad, pero de que está ahí, está ahí. Eso por un lado. Ahora, ¿cuál es la realidad de todo esto? Muy claro. El gobierno quiere tener manos libres para no atarse a la ley de compras y contrataciones públicas. Pero lo limitó a 30 días. Encima de que lo limitó a 30 días, también puso un equipo de personas para vigilarlo. Y el informe. Un informe, exacto, también está encima de eso. Incluso en el día de hoy tiene una reunión en obras públicas. Pero justamente, ya que hablábamos de la prisa, a nadie en su sano juicio le cabe que el gobierno en 30 días va a reconstruir todos los daños materiales de Fiona.
Entonces, es imposible. Entonces, claro, lo que se quiere es precisamente tomar esos 30 o 45 días para hacer todo lo que se pueda hacer en el marco de la emergencia por fuera de la ley de compras y contrataciones, para tener manejos que en el día de mañana no puedan ser perseguidos por esa ley. Esa condición no amerita una emergencia. Fíjate algo. Fíjate que el gobierno dominicano gobernó en estado de emergencia, valga la redundancia, durante año y medio por el tema de la pandemia. Correcto. Entonces, ¿no estábamos en pandemia? Claro que sí, pero lo que comillas. Pero lo que te digo es que ese era el argumento. Okay. Porque en otros países de la región los estados de emergencia cerraron con el año 2020. Nosotros nos mantuvimos en estado de emergencia durante año y medio exactamente. Entonces, con todo lo que ahí pudo haberse dado por debajo de la mesa. Yo no digo que no sea una situación que requiera de nosotros toda la atención. Incluso pienso que el gobierno dominicano puede hacer más de lo que está haciendo. Ahora, lo que te quiero decir es que me llama la atención que se esté pidiendo un estado de emergencia para esas provincias, cuando el estado de emergencia, en este caso, a lo único que ayudaría es al tema de tener procesos administrativos por fuera de la ley de compras y contrataciones. Y a mí me llama suspicacia el hecho de que se quiera poner la mira en eso, cuando todos sabemos que los destrozos que han habido, los daños que han habido en este tema, pues en ningún caso el gobierno se va a tomar 30 días para resolverlo. Eso lo sabemos, eso está muy claro. ¿Crees tú que con la modificación del presupuesto se podrían reorientar algunos casos? Si ustedes como oposición, tú eres vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, ¿aprobarían alguna reorientación del gasto para esas zonas de emergencia? Ya el presupuesto complementario está formulado y sometido al Congreso, por un lado. Lo que se ha estilado aquí siempre es que el Congreso aprueba el presupuesto sometido por el Ejecutivo, y yo creo que es lo justo desde el punto de vista de la gobernabilidad, y eso es importante. Lo que yo digo es que teniendo ya nosotros el 1 de octubre allí, es decir, que a más tardar el sábado el gobierno dominicano debe presentarle al Congreso de la República el presupuesto general para el año 2023. Entonces, ¿qué es lo que digo? Vamos a hacer la agenda de las obras por construir allí y vamos entonces a trabajar en esa reconstrucción agendada en el marco del presupuesto general del año 2023. Esta no es una tragedia que ocurre en febrero o en marzo. Ahí yo te hubiera dicho, bueno, se justifica desde el punto de vista de que quizás debemos tener el tiempo suficiente para hacer la cosa y no tenemos el tiempo para meterlo en el presupuesto, para incorporarlo allí. Pero teniendo ya el presupuesto ahí sobre la mesa, lo podemos hacer. Sobre todo porque ahí hay cosas, por ejemplo, el apoyo a los desplazados, no son temas que no tenemos instituciones para cubrirlo. Está el Plan Social de la Presidencia, está Comunidad Digna, está también la Dirección de Programas Especiales y Estratégicos de la Presidencia de la República, está todo el Gabinete Social, que son entidades que sirven precisamente para dar apoyo a situaciones de este tipo. Entonces, en ese marco yo creo que el gobierno le hace un flaco servicio a su discurso de la transparencia cuando presenta un estado de emergencia que desde mi punto de vista no tiene ni pies ni cabeza. No lo tenía, y era mi opinión muy personal, no lo tenía durante el año 2021, cuando estábamos en la pandemia, porque desde mi punto de vista el estado de emergencia en los tiempos del coronavirus solamente se justificó mientras no había vacunas y mientras no teníamos claro de qué se trataba el COVID-19. Una vez ya teníamos claro que no se trataba de una enfermedad necesariamente letal, una vez que teníamos claro cuáles eran los protocolos de tratamientos y una vez que teníamos ya a mano no una, no dos, sino 9 tipos de vacunas, pues yo creo que ya a partir de ahí lo que tenía que hacer el gobierno dominicano, como lo hizo en todos los países de la región, era simplemente enfocarse en tener un sistema de salud que respondiera
y un programa de vacunación efectivo. Mira, nuevamente retomando el tema de la emergencia por el huracán, yo haciendo así un ejercicio breve, recuerdo que las experiencias que hemos tenido, salvo el huracán María, que no nos impactó directamente, pero sí hubo consecuencias, todos los casos de las tormentas que han afectado a la República Dominicana se ha declarado la emergencia precisamente para esos espacios. Noel y Olga, como fue uno de los que recordamos, se utilizó el estado de emergencia precisamente para esas comunidades. Hemos tenido casos de no huracanes, pero sí vaguadas muy fuertes que han provocado deslizamiento de tierra, que han provocado una serie de inundaciones, que ha sido necesario que el Poder Ejecutivo declare la emergencia. O sea, ¿cuál es la diferencia en este caso ahora que no se debería declarar la emergencia ante lo que ha ocurrido por el huracán Fiona en la región este del país? Dice mi sobrino que dos malas no hacen una buena. Eso por un lado. Por el otro, comencé mi intervención aquí diciendo que el paso del huracán Fiona, además de desvelar la miseria que tiene el pueblo dominicano, también ponía en contexto que la República Dominicana era hoy otro país, sobre todo porque en términos de pérdidas humanas ha sido muy mínima. Y me voy más lejos. No lo estoy diciendo yo. El propio ministro de Turismo, fíjense dónde es que impacta con mayor fortaleza el huracán Fiona. En el corazón del turismo dominicano, que es Punta Cana. ¿Correcto? Entonces, el propio ministro de Turismo es el que anuncia, no lo estoy diciendo yo, que no ha habido daños significativos en el ámbito del turismo y que por tanto en ese sector las cosas van a seguir marchando. De hecho, porque ellos están asegurados también. Perdón. De hecho, inmediatamente el aeropuerto de Punta Cana ya el martes estaba abriendo operaciones. Lo que quiere decir que la magnitud del impacto de Fiona no amerita una emergencia. Escúchame, por favor. Yo no sé si tú le diste un poquito de tiempo a ver la miseria en vez de la gente que tiene dinero, porque estamos hablando del aeropuerto donde hay dinero. Yo vi los desastres del aeropuerto, incluso lo publiqué en una historia porque me parecieron sorprendentes. Me pareció más sorprendente que en 2 días, en menos de un día, tuviera ya funcionando muy bien por ellos, pero ahí hay dinero. Nosotros tenemos gente en Atomayor que está todavía incomunicada. Y en el Ceibo tenemos también. Gente en el Ceibo muy pobre que no tiene casa. Entonces yo no sé si tú vuelvo y te digo, si te has puesto en los zapatos de esas personas que están viviendo en comunidad con algunas otras personas dentro de casas que son o de ayuda, que son bastante pequeñas. Vuelvo a hacerte la pregunta. Entonces ahí yo creo que hay una emergencia. No. Una cosa es la emergencia, una cosa es el estado de emergencia. Y todo lo que implica el estado de emergencia. Porque son más los pobres que los ricos. Cuando tú profundizas todo lo que tiene que ver con la ley del estado de emergencia, tú te das cuenta que ahí hay una serie de elementos que eximen al gobierno de apegarse a algunos procesos administrativos importantes, ¿correcto? Sí. Entonces, la emergencia en este caso solamente está destinada a ni siquiera especializar recursos para eso, sino es a liberarse de esos procesos administrativos para que todo funcione más rápido, correcto. Y yo me pregunto, en 30 días, el gobierno podrá, por ejemplo, restablecer puentes, reconstruir casas. Todos sabemos que no. Pero entonces, ¿tú piensas que en esos 30 días no se pueden hacer esas licitaciones? A lo que yo me refiero es que ahí es que está el tema, es que a partir de la propia ley del estado de emergencia ya la licitación no será necesaria. No, exacto. Entonces lo que se busca es precisamente eso, tener manos libres para hacer y deshacer. Entonces, a lo que yo quiero decir claramente aquí, dejar en el ánimo de la gente, es que el gobierno puede perfectamente hacer el plan de reconstrucción, que todos sabemos que no le va a tomar menos de 6 meses hacerlo, ni siquiera con el más eficiente de los gobiernos, y este no lo es, le va a tomar menos de 6 meses hacer la reconstrucción. Bueno, puedes incorporar tu plan de reconstrucción en el marco del presupuesto que vas a someter ya
en pocos días. Fueras allá de las críticas, para aterrizar un poco acciones que se pudiesen haber hecho al margen de que no se declarara o se declarara un estado de emergencia, para usted, ¿cuáles serían esas acciones correspondientes? Por ejemplo, estábamos necesitando escuelas libres para iniciar la docencia, que era una de las críticas constantes, el retraso del inicio del año escolar. Y teníamos espacios donde teníamos 20, 30 personas en albergues provocando enfermedades, que no tenían espacio donde defecar, donde hacer sus necesidades, y que eso podría traer un aumento masivo de insalubridad. Pero para movilizar a esa gente, porque lo que tú me estás diciendo es gente sin casa. ¿Cuáles son las acciones específicas? Pero lo que estoy tratando de entender exactamente de tu inquietud es que hace falta un estado de emergencia para reubicar personas que están en un albergue. Ahora termino mi pregunta. Entonces, la reconstrucción de esas viviendas, de esas personas, ¿cuáles serían las acciones? Esos planes de reconstrucción están ahí. Recuérdate que el gobierno tiene una política de vivienda que incluso había anunciado, desde que llegó al gobierno el presidente Abinader, 17,000 viviendas por año, y apenas lleva 200 y tantas, 253 si mi memoria no falla. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿para eso hace falta declarar un estado de emergencia? Bueno, porque si fuera por falta de aulas, yo creo que aquí, antes de Fiona, había que declarar el estado de emergencia en el país entero, porque el propio ministro de Educación, no lo dijo yo, dijo que en la República Dominicana teníamos un déficit de aulas tan grandes que el Ministerio de Educación se iba a ver obligado a alquilar centros privados para garantizar la docencia de 300,000 niños y niñas dominicanos que van a quedar sin aula. Es decir, y eso fue antes de Fiona. El tema del año escolar no tiene que ver con el huracán Fiona. Pero lo empeoró. Yo no sé si tú recuerdas que hubo un viceministro de Educación que luego de eso fue destituido, que le dijo al país que al sistema educativo dominicano le quedaban pendientes de contratar 12,500 docentes. Entonces, si vamos a utilizar Fiona como un pretexto para otras cosas, bueno, ya ese es otro tema. Ahora, lo que yo te digo es, si nos sentamos con la cabeza fría a ver en el terreno los daños materiales reales que han habido, yo estoy seguro que sin la necesidad de la declaración del estado de emergencia, el gobierno puede ir en auxilio de la gente que ha quedado desplazado por el tema del huracán Fiona, y además iniciar el proceso de reconstrucción de vías de comunicación que lógicamente quedaron destruidas por el paso del huracán. De nuevo, me quiero amarrar a las propias declaraciones primero del ministro de Turismo, que dice que en turismo está todo bien, pero el ministro administrativo de la presidencia no se ha declarado de estado de emergencia todavía, correcto, pero el ministro administrativo de la presidencia dijo ayer que el gobierno había enfrentado en tiempos récord el tema de la tormenta, que ningún gobierno había enfrentado tan rápido, había dado respuesta tan rápida a este tema como el gobierno actual. Eso es política. Bueno, pero lo está diciendo él. Si un funcionario de un gobierno no tiene el cuidado de decir las cosas como son, no me critiquen a mí que lo estoy señalando, critiquémoslos a él, que no tiene el valor de su palabra. Es así. Exacto. Bueno, política muchísimas gracias a Juan Carlos Guerra. Muchísimas gracias por venir a exponer, ya está expuesto pues su punto de vista. Nosotros pues las puertas abiertas para cuando usted quiera, pues aquí vamos a tenerlo con muchísima alegría, hablar de la situación política en República Dominicana. Muchas gracias. Distrito Informativo.